Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un chismecito de esos que nos encantan. Porque hoy, prepárense porque vamos a hablar de una pareja que ha encendido las redes sociales, que ha hecho suspirar a millones y que, bueno, parece que finalmente tenemos noticias jugosas. Hoy vamos a sumergirnos en el universo Can Yaman y Demet Özdemir, y en un rumor, una posibilidad, que a muchos nos tiene con el corazón a mil, una declaración de amor épica en Italia, y que quizás, solo quizás, confirme lo que todos sospechamos. Antes de empezar con todo el drama y el romance, quiero recordarles que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre les traemos los chismes más frescos, las noticias más calientes y sobre todo, mucho entretenimiento. Así que ya saben, si les gusta el mundo de las series turcas, las parejas de ensueño y los rumores jugosos, este es su lugar. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, especialmente después de su química explosiva en la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos por aquí. Desde el primer momento, la conexión entre Can y Demet fue innegable. La forma en que se miraban, la complicidad en pantalla, las sonrisas tímidas fuera de ella, todo apuntaba a algo más que una simple amistad o compañerismo laboral. Era palpable, mis amores, era como si el aire entre ellos chispeara con una electricidad que solo el verdadero amor puede generar. Pero como suele suceder en estos casos, la realidad no siempre es tan sencilla como la imaginamos. Después del éxito arrollador de Erkenci Kuş, ambos actores tomaron caminos separados, enfocándose en sus propios proyectos. Demet encontró el amor y se casó, mientras que Can continuó su carrera internacional, protagonizando series en Italia y otros países. La vida, como siempre, jugando sus cartas, separando lo que muchos creían que estaba destinado a unirse. Y ahí es donde entra en juego el quid de la cuestión. En los últimos meses, Can Yaman ha estado trabajando en Italia, donde ha cosechado un enorme éxito. Su carisma, su talento y, seamos sinceros, su atractivo físico han conquistado al público italiano. Y casualmente Demet Özdemir también ha estado visitando Italia con bastante frecuencia. ¿Coincidencia? Quizás. ¿Casualidad? No lo creo. Roma, Milán, Florencia. Demet ha recorrido los rincones más románticos de Italia, casi como si estuviera buscando algo, o a alguien. Pero lo que ha encendido todas las alarmas y ha desatado la locura entre los fans es un rumor que ha estado circulando con fuerza en las redes sociales. Un rumor que habla de una posible, una hipotética, una épica declaración de amor por parte de Can Yaman a Demet Özdemir en Italia. La noticia corrió como la pólvora alimentada por las esperanzas de aquellos que nunca dejaron de creer en su amor. Los foros se llenaron de teorías, los grupos de fans se inundaron de mensajes emocionados y las redes sociales explotaron con hashtags como #Candem reunidos y #El amor es posible. Según las fuentes, y aquí tomemos todo con pinzas, porque ya saben cómo son los rumores, Can Yaman habría aprovechado un viaje de Demet a Italia para confesarle sus verdaderos sentimientos. Al parecer, esta declaración habría sido un momento muy emotivo, lleno de romanticismo y sinceridad. Imaginen la escena, una cena a la luz de las velas en un restaurante italiano con vistas espectaculares, Can Yaman con una rosa roja en la mano, confesando a Demet todo lo que siente por ella. De película. Un escenario digno de una comedia romántica italiana, con el Coliseo iluminado como testigo silencioso de este momento crucial. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Pues bien, como les decía, se trata de un rumor. No hay confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores. Ni sus representantes han emitido declaración alguna. El silencio es, a veces, más elocuente que 1000 palabras. Sin embargo, hay varios factores que hacen que este rumor sea especialmente interesante y que nos hagan pensar que quizás, solo quizás, haya algo de verdad en él. En primer lugar, está la innegable química entre Can y Demet. A pesar de los años que han pasado desde Erkenci Kuş, la conexión entre ellos sigue siendo evidente. Cada vez que se reencuentran, ya sea en eventos públicos o en redes sociales, las chispas vuelan. Y eso es algo que no se puede fingir. Sus miradas se cruzan, sus sonrisas se iluminan y el mundo parece detenerse por un instante. Es una conexión que trasciende la pantalla, una fuerza invisible que los une. En segundo lugar, está la situación sentimental de Demet.
Como sabemos, Demet se casó hace un tiempo, pero recientemente anunció su divorcio. Esto ha hecho que muchos fans se pregunten si el reencuentro con Can Yaman podría haber tenido algo que ver con su decisión. No estamos diciendo que Can sea el culpable de su divorcio, ojo. Pero sí que es posible que su presencia en la vida de Demet haya reavivado sentimientos del pasado. A veces el amor verdadero necesita tiempo para florecer, para vencer obstáculos y para encontrar su camino de regreso. En tercer lugar, está el hecho de que tanto Can como Demet han sido muy reservados con su vida personal en los últimos tiempos. No han compartido muchos detalles sobre sus relaciones ni sobre sus planes futuros. Esto ha dado pie a todo tipo de especulaciones y rumores, incluyendo el de la posible declaración de amor en Italia. El misterio que rodea sus vidas personales solo alimenta la curiosidad y la imaginación de sus seguidores. Ahora bien, ¿qué podría significar todo esto si el rumor fuera cierto? Pues bien, para empezar, significaría que Can Yaman siempre ha estado enamorado de Demet Özdemir. Que a pesar de los años, la distancia y las circunstancias, sus sentimientos por ella nunca han desaparecido. Esto sería un golpe de efecto para todos los fans que siempre han creído en su amor. Sería la confirmación de que el amor verdadero existe, que puede superar cualquier barrera y que, al final, siempre encuentra una manera de triunfar. También significaría que Demet Özdemir está reconsiderando su vida y sus prioridades. Que después de su divorcio, está abierta a la posibilidad de volver a enamorarse. Y quién sabe, quizás Can Yaman sea el hombre que siempre ha estado destinado a estar con ella. Un nuevo comienzo, una segunda oportunidad para construir una historia de amor que haga historia. Pero seamos realistas, también hay que tener en cuenta la posibilidad de que todo esto sea simplemente un rumor sin fundamento. Que Can y Demet sean solo buenos amigos y que su relación no vaya más allá de la amistad. Que la declaración de amor en Italia sea solo una fantasía creada por los fans. La esperanza es lo último que se pierde, pero la prudencia es una virtud que no debemos olvidar. En cualquier caso, lo que está claro es que Can Yaman y Demet Özdemir siguen siendo una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento. Su historia, real o ficticia, sigue generando expectación y emoción entre sus seguidores. Y nosotros, como buenos chismosos que somos, no podemos evitar seguir cada uno de sus movimientos y especular sobre su futuro. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿qué pasará después? ¿Confirmarán su relación? ¿La negarán? ¿O seguirán jugando al despiste, alimentando nuestra curiosidad? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos soñando con un final feliz, con una boda de ensueño en la Toscana y con una vida llena de amor y felicidad para Can y Demet. Así que, mis amores, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que el rumor de la declaración de amor en Italia es cierto? ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo? ¿Qué creen que les depara el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leer sus opiniones. Y recuerden, tomen todo esto con una pizca de sal, porque ya saben cómo son los rumores. A veces la verdad es más extraña que la ficción. En resumen, hoy hemos explorado el intrigante rumor de una posible declaración de amor épica entre Can Yaman y Demet Özdemir en Italia. Hemos analizado la innegable química entre ellos, las coincidencias en sus viajes y la situación sentimental de Demet. Aunque no hay confirmación oficial, la esperanza y la especulación siguen vivas entre los fans. Hemos desmenuzado cada detalle, cada mirada, cada posible pista que pueda confirmar o desmentir este rumor que nos tiene a todos en vilo. Gracias por acompañarme en este vídeo lleno de chismes y romance. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y recuerden, este es solo un rumor, pero un rumor muy jugoso. Un rumor que nos hace creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en la magia del destino. Ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. Cuéntenme qué opinan de todo esto, si creen que Can y Demet están destinados a estar juntos, o si piensan que todo es una fantasía. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. ¿Cuál es su restaurante favorito en Italia para una declaración de amor? ¿Qué canción elegirían para ambientar el momento? Compartan sus ideas más románticas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren del chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho.
Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre les traemos lo mejor del mundo del entretenimiento. Próximamente analizaremos los gestos más reveladores de Khan y Demet en redes sociales, no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, el amor está en el aire.